Hola amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, bienvenidos a una emisión más del programa Nuevas Publicaciones del IIB. En esta ocasión tiene lugar la presentación del libro Constancia de la Fugacidad, Contribuciones a la Historia del Periodismo Cultural en México, siglo XX, coordinado por María Andrea Llovine y Álvaro Ruiz Rodilla. Para platicar en torno a la obra, hoy nos acompañan las doctoras Andrea García y Soraya Hernández, bienvenidas, y los coordinadores de la obra, la doctora María Andrea Llovine y el doctor Álvaro Ruiz. Agradecemos al público que se está conectando y les invitamos a escribir sus saludos y preguntas en los comentarios para que sean atendidos durante la transmisión. Cedo la palabra a los coordinadores de la obra para dar paso al conversatorio. Sean todos bienvenidos y adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí presentando virtualmente este libro. Y pues para empezar voy a cederle la palabra a nuestras amables presentadoras de hoy, que además son autoras del libro, y ambas hicieron un doctorado en Historia del Arte, entonces creo que tendrán comentarios muy interesantes acerca de su visión y su participación en un libro sobre historia del periodismo cultural impreso. Les doy la palabra a Soraya y Andrea. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, comienzo. Preparamos un breve texto, Andrea y yo. Bien, voy a dar lectura. A menudo, el periodismo ha presumido dar fe de los hechos y sin muchos reparos acudimos a él para informarnos sobre las novedades del momento. Quien escribe e ilustra lanza al público sus impresiones sobre situaciones, personajes y problemáticas del día a día, considerando el alcance inmediato de su mensaje, que bien recibido o no, tiene un potencial que supera lo informativo, como generador de opiniones y polémicas. Pero, no obstante la funcionalidad presentista de la prensa, a la distancia no se convierte en letra muerta. Y es por ello que la curiosidad por el pasado nos arroja a entusiastas de distintas disciplinas a intentar aproximarnos a él por medio de periódicos y revistas. Ventanas a otros tiempos que nos permiten observar cuántas cosas han permanecido, pero cada vez más, cuánto es lo que hemos cambiado. Agradezco sobremanera la oportunidad de leer Constancia de la Fugacidad y comentar brevemente este libro que, como se anota en su subtítulo, contribuye con la historia del periodismo cultural realizado durante el siglo XX. Los coordinadores reconocen que en este texto no se agota todo lo que podría estudiarse sobre el periodismo cultural en México y nos anuncian lo que está por venir o sugerencias de lo que hace falta analizar. Una aportación ambiciosa como la que han liderado María Andrea Llovine y Álvaro Ruiz Rodilla induce al entusiasmo por indagar en lo que hace falta, pero también hace patente que se puede contar con la satisfacción de lo ya realizado. Estas contribuciones, sin duda, dejan al lector complacido. La estructura del libro, dividido en apartados con temáticas concretas, tejen un amplio panorama general de las salidas que tuvo el periodismo cultural en México durante el siglo XX. Un siglo en el que pareciera que sucedió de todo, lleno de inauguraciones, proyectos culturales a gran escala que invitaban a mirar hacia el interior desde el autorreconocimiento, pero que convivieron también con posicionamientos que tendían a vincular la realidad mexicana con un panorama internacional. Los primeros 3 apartados nos muestran las dinámicas en las cuales se asentó el periodismo cultural del siglo XX, desde la trayectoria que había marcado el periodismo en el siglo anterior, la efervescencia del periodo posrevolucionario y sus vínculos con la vanguardia, y los debates intelectuales que discurrían sobre la cultura nacional. La contribución de Miguel Ángel Castro muestra las problemáticas de las prensas durante el siglo XIX, su desarrollo y avance hacia la profesionalización del periodismo y el paso de la prensa artesanal a la industrial. María José Ramos de Hoyos continúa el recorrido mostrando la modernización de la prensa, la emergencia de nuevas figuras, como el reporter, las nuevas técnicas de impresión y la ilustración. La prensa como evidencia y escaparate de la modernidad se afirma aún más con el texto de Julio César Merino, con una prensa que se configura como espacio de crítica y promoción estética. En medio de estas trayectorias emergen los grupos, como el Ateneo, destacado por Marcos Daniel Aguilar.
a partir de su participación en publicaciones periódicas y el uso del ensayo y la crítica como gesto vanguardista. En el flujo de la modernidad, Ana Sofía Rodríguez y Álvaro Ruiz Rodilla presentan la inclusión e incursión de las mujeres, lo femenino y el feminismo en la prensa, su constitución y sus dinámicas de consumo, trastocando tradiciones e ideales, pero sugiriendo otros. Entre las innovaciones, la vanguardia. México sin duda se incorporó a los circuitos internacionales demarcados por esta, propiciando diálogos literarios y estéticos, como nos muestra el texto de Marco Claudio Santiago. Luego, la creatividad en la pluma se hace patente con la agudeza y el humor de Fernando Curiel, quien trata los avatares y el itinerario de Monterrey, una revista de Alfonso Reyes, abordada de tal modo que, ahora, con la sentida ausencia de Curiel, pareciera un diálogo íntimo entre dos presencias contundentes dentro de la cultura en México. El leer puede ser un proceso maleable, inducido desde la creatividad del impreso, como muestra Andrea García con los cambios de legibilidad propuestos por la vanguardia a través de textos e imágenes sugeridos desde la materialidad del impreso. Guillermo Sheridan aborda nuevamente a la generación de la vanguardia en crisis, en medio de la polémica y la búsqueda por la expresión nacional. Pero lo internacional requería también de posicionamientos, que en ocasiones atendían a otros públicos, como el obrero, considerado como un agente que debía ser movilizado por medio del impreso, como aborda quien ahora se pronuncia. Y mi comentario queda en el texto de Javier Ruiz Correa, quien nos muestra la potencia de la imagen humorística en la crítica de nosotros en la prensa, por medio de las crónicas de época realizadas desde lo visual. Yo continúo el hilo de este relato, recuperando de alguna manera el vigor y la extraordinaria imagen que proponen los coordinadores de este volumen. Es una imagen asombrosa que quisiera solo recapitular antes de continuar con los siguientes capítulos. Tiene que ver con una pregunta que se abre en este volumen sobre qué pasa cuando empezamos a leer la historia de la literatura desde las publicaciones. Qué pasa con la historia de la literatura, cómo se mueve, cómo se altera. Es una historia habitualmente narrada desde los libros, que proyecta, como los propios coordinadores mencionan, un flujo quieto y apacible, un torrente imperturbable y acabado que deja poco lugar a las apariciones intempestivas. Los hilos que este libro entreteje, acá, este gran torrente de hilos que se entretejen, se apartan de ese librocentrismo, digamos, para explorar cómo se desenvuelve esa historia desde las revistas y las publicaciones periódicas. La imagen entonces cambia. Las historias de la literatura se multiplican y se ramifican en direcciones diversas, movedizas y en un devenir cambiante. En esa extraordinaria imagen que los coordinadores nos proponen, es quizá donde se inserte uno de los debates más complejos y duraderos que se cristalizaron en las páginas revisteriles, que es el proceso de construcción de lo nacional, sobre lo cual Sureya ya venía comentando, ¿no? Estos capítulos están dedicados a la diversidad de propuestas que abordaron lo nacional y que se gestaron al interior de las publicaciones periódicas, ¿no? Que permiten hablar de una heterogeneidad, de una pluralidad, ¿no? En las concepciones de aquella idea de nación que se presumió unívoca, pero que al mismo tiempo iba construyéndose, ¿no? En ese sentido, Javier Correa da cuenta, por ejemplo, de cómo en las revistas Barandal, Cuadernos del Valle de México y Taller, la juventud y la incertidumbre dejaron su impronta en páginas dedicadas a la voluntad de ruptura y a la búsqueda de universalidad, ¿no? Es claro cómo en estas revistas la juventud es la que lleva la fuerza y es la que lleva la firma cantante, ¿no? A su vez, Taller incorporó la pluma de los exiliados españoles que iban llegando a México y sumándose a los proyectos culturales como una muestra del vigor de la coyuntura que las publicaciones testimonian, ¿no? Es muy interesante en este recorrido que se va presentando en el libro cómo la historia de las llegadas, de las migraciones, de los intelectuales que entran en el campo literario mexicano está claramente presente, ¿no?
Y lejos de presentarse como artefactos cerrados y autocontenidos, ¿no?, en la idea de lo mexicano, las revistas de aquellos años dejan ver el intenso diálogo transnacional y transcontinental que nutrió el pensamiento de artistas e intelectuales de esa época. El Hijo Pródigo fue también un centro de reunión de distintas generaciones literarias, desde los miembros del Ateneo y los contemporáneos hasta los promotores de Taller y Tierra Nueva. Ahí está presente, digamos, un diálogo transgeneracional muy, muy fecundo. Así lo estudió José Emilio Pacheco en los años 90, en un texto que aquí, en este volumen, viene a resignificarse en diálogo con esta nueva discusión sobre el periodismo cultural y que además nos permite esta grandiosa posibilidad de verlo como un estudioso de las revistas a la vez que un protagonista de estas mismas historias, ¿no? El Hijo Pródigo muestra además el talante polémico que caracterizó la construcción de las historias de la literatura desde las revistas y que no siempre queda registrado en los libros, desdibujando así esa batalla por los espacios y la riqueza de la crítica, la duda y el disenso. Este aspecto valiosísimo, ¿no?, de la polémica y del valor de la duda o de la crítica se pone también de relevancia en el trabajo de Edwin Alcántara Machuca, quien propuso hacer una revisión de la crítica literaria en los suplementos culturales Revista Mexicana de Cultura y México en la Cultura. Pero esto lo hace además analizando un momento clave de renovación literaria entre 1947 y 1958, cuando se empieza a discutir, digamos, los paradigmas de lectura de la novela mexicana, ¿no?, y se empieza a transformar los temas y los espacios narrativos que se van a abordar en la novela, así como las propias exigencias de los integrantes del campo literario, en un momento bisagra, polémico y a la distancia enormemente fecundo. A su vez, como lo demuestra María Andrea Jovine, las revistas contribuyeron a consolidar los debates en el campo del arte y a explorar esa compleja noción buscada de arte mexicano, ¿no? Eso que además fue la búsqueda constante de los artistas durante la primera mitad del siglo XX, pero que también empezó a contraponerse constantemente con las demandas de universalidad, de abstraccionismo y de una idea de modernidad supeditada también a las discusiones internacionales, ¿no? Jovine también permite ver cómo las revistas se anticiparon, ¿no?, y fungieron como una plataforma de circulación y escaparate de imágenes en una época en que aún se carecía de espacios de exhibición y continuaron haciéndolo incluso después de las primeras grandes galerías como la Galería de Arte Mexicano, que abrió sus puertas en 1935, ¿no? Entonces, lo que María Andrea Jovine nos presenta es esta gran posibilidad, esta gran plataforma que ponen las revistas para discutir, para exhibir y para hacer circular imágenes, digamos, de manera más allá de lo local, ¿no? Entonces, también esa otra dimensión de las revistas es riquísima, ¿no? En ese sentido, como escaparate y espacio de disenso, debate y discusión, los capítulos de este volumen permiten un mejor entendimiento de nuestro siglo XX y de las ideas que nutrieron su devenir, ¿no? El volumen cierra, digamos, con los últimos dos apartados que están dedicados a casos específicos de análisis sobre la revista de la Universidad de México, la Revista Mexicana de Literatura, el Corno Emplumado, la Cultura en México, así como a figuras emblemáticas como Salvador Novo, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. Lo interesante de este cambio de óptica es que permite, digamos, un primer análisis macroscópico de temas y problemas amplios de las revistas y las publicaciones periódicas. Y por otra parte, en estas otras dos secciones, digamos, los coordinadores nos sumergen en una visión microscópica de los casos específicos, de las redes, de los movimientos, de la labor puntual que estas publicaciones hicieron dentro de su pequeña historia, ¿no? Digamos, su pequeño relato y su pequeña labor. Así que ese ejercicio también resulta valiosísimo y creo que esa sería una de las primeras preguntas que valdría la pena conversar con los coordinadores, ¿no? Sería muy interesante un poco que nos cuenten cómo hicieron este movimiento. Me parece que es sumamente afortunado ir de lo macro a lo micro porque eso realmente nutre, digamos,
la visión amplia de qué pasó en este gran siglo XX, que va de finales del siglo XIX hasta 1968, pero también nos permite conocer como a profundidad las prácticas editoriales que se dieron durante este periodo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos empezar por ahí la conversación. Bueno, tomo yo primero la palabra, si quieres, Álvaro. Y bueno, primero me gustaría agradecer el texto que acaban de leer, la lectura que hicieron de Constancia de la fugacidad, la agudeza de esta lectura tan, digamos, que señala con tanta precisión muchas de las cosas que fueron el hilo conductor de este libro y de las conversaciones que tuvimos a lo largo de varios años, Álvaro y yo, para poderlo articular, porque fue un libro que, como siempre sucede con los libros colectivos, se fue gestando en función de algunas temáticas y de los propios intereses de investigación de los autores convocados. Entonces, en realidad, digamos que todos los autores que contribuyeron a estas contribuciones, valga la redundancia, son también un poco coautores de esa propuesta general de qué es lo que vale la pena destacar como contribuciones del periodismo cultural mexicano, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mencionar que para Álvaro y para mí fue muy importante desde el primer momento, y de hecho fue el punto que articuló nuestra ahora profunda amistad, el hecho de algo que tú ya señalabas, Andrea, que era estos dos caminos tan, al mismo tiempo tan colindantes, pero también tan, pues digamos, tan separados, que es precisamente el de las publicaciones periódicas, ¿no? Todo lo que sucede en el marco del periodismo y lo que sucede en el ámbito de lo literario, ¿no? Y ahí fue donde nosotros pensamos que hacía falta replantear muchas de los debates a la luz de esos dos caminos paralelos e intentar contar de una manera muy humilde y modesta una historia de la literatura fuera de los libros, sino cómo se iba tejiendo todo un circuito de lo literario también y de ciertas problemáticas culturales colindantes con muchos géneros textuales a través de esa maquinaria potentísima que es el periodismo cultural, ¿no? Y que además en el siglo pasado tuvo un auge maravilloso que además coincidió con la consolidación de otros medios de comunicación masivos que de alguna manera reformularon el periodismo cultural y lo hicieron absorber ciertas dinámicas, ¿no? El periodismo cultural del siglo XX fue absorbiendo ciertas dinámicas de la radiofonía, del cine, por supuesto, de lo televisivo, ¿no? De esas dinámicas. Y ahora en el siglo XXI, que todo es tan distinto, pues también del universo de las plataformas digitales y electrónicas, ¿no? Entonces, eso por una parte fue muy importante. Y antes de darle la palabra a Álvaro para que él continúe, también quisiera yo señalar dos cosas en relación con el título, para luego seguir dialogando. Una, varias veces nos han preguntado, bueno, ¿por qué Constancia de la fugacidad, no? Y bueno, porque nos pareció, buscamos por mucho tiempo un título que nos convenciera, y nos parecía que un poco eso reunía el espíritu de mucho de lo que sucede a la raíz de la producción del periodismo cultural, ¿no? Hay un espíritu de textos de coyuntura, textos que salen en el momento, que recogen una circunstancia específica, que de alguna manera parten de un hecho, ¿no? Y a partir de ahí se escribe, ¿no? Todo esto que vive el reporter o todas las figuras involucradas con el periodismo cultural, ¿no? Que los textos se hacen en el momento, se van escribiendo en el tren, ¿no? O en el autobús, se corre a la sala de redacción, ¿no? Toda esa vibrante realidad que también tenía que ver con lo fugaz, ¿no? Con textos que a lo mejor no estaban pensados para permanecer en un librero, ¿no? Y ser revisados a lo largo del tiempo, a pesar de que los estudiosos de las publicaciones periódicas regresamos constantemente a ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos parecía muy interesante destacarlo, ¿no? Esa naturaleza un poco antitética, ¿no? Del periodismo cultural con esta noción de constancia de la fugacidad, ¿no? Que se contrapone un poco semánticamente, y la idea de contribuciones, porque pues obviamente un libro de esta naturaleza es absolutamente
digamos, tiene la impronta de ser, por supuesto, un libro que no va a poder ser exhaustivo, ¿no? Sino que es un libro que tiene muchas puertas de entrada, que pudo haber tenido muchas otras y que tiene muchas ausencias, obviamente. Hay muchas ausencias en el marco teórico, ¿no? Hay muchas ausencias de publicaciones, de colaboradores del periodismo cultural que son imprescindibles, pero bueno, hay muchas otras cosas que se fueron tejiendo también en consonancia con los autores de este libro, que nos hicieron después pensar justamente en la posibilidad de continuar algunas de estas discusiones que quedaron pendientes en un segundo volumen que en este momento se encuentra en dictamen. Pero bueno, me quedo yo hasta ahí para que Álvaro siga platicando sobre el asunto. Pues ya está difícil decir algo más después. No, ¿cómo crees? No, pues me encanta lo que han leído y lo que han propuesto. Esa lectura de lo macro a lo micro, tú me dirás, María Andrea, pero creo que no la imaginamos como algo que fuera haciendo como un zoom hacia lo pequeño, sino más bien el interés en una contradicción muy sencilla que está todo el tiempo ahí presente cuando se habla de revistas y de periodismo cultural, que es el hecho de que son creaciones colectivas todo el tiempo. O sea, eso es inherente a su naturaleza editorial. No hay... Claro que podemos estirar la liga y decir que también los libros son creaciones colectivas porque está el diseñador y pues seguramente sí, pero jamás de la misma manera en que lo es un suplemento cultural o una revista que tiene pues a un universo de colaboradores que dialogan entre sí, a veces chocan, tiene jefes de redacción, tiene un director que también cede la batuta o que va pasándose de una publicación a otra, como hizo Fernando Benítez hasta los años 80, hasta que llegó a la jornada semanal y había empezado en el Nacional en el 47, o sea, son muchísimos años en ese ejemplo. Entonces, esta contradicción entre lo colectivo, pero también entre las grandes plumas que hay en México, destacadas y digamos que nacieron prácticamente adentro del periodismo cultural, ¿no? José Emilio Pacheco decía, el periodismo cultural fue mi universidad, ¿no? Y creo que tanto Elena Poniatowska como Monsiváis podrían haber afirmado lo mismo, ¿no? Que realmente toda su formación, no solo literaria, sino también social, y toda su comprensión de la cultura y su contacto con la cultura, que no necesariamente fuera una cultura letrada, sino también, como lo apunta muy bien María Andrea, y es una maravilla que señale eso. Y bueno, y ustedes dos también, porque son historiadoras del arte, también la cultura visual, ¿no? O sea, ¿qué sería de la trayectoria de Vicente Rojo sin las revistas y los suplementos, ¿no? Si solamente lo pensáramos como un artista visual que participó en libros, que estuvo en la fundación de la editorial Era, nos quedaríamos con un pedacito de su obra y de su legado y de su trayectoria. Entonces creo que está muy bien visto también de lo macro a lo micro, y creo que también era de lo colectivo a lo individual, en el sentido en el que no podíamos pues prescindir de estas plumas. Escogimos 4, por supuesto hubiéramos podido escoger 10, por supuesto que faltan muchas cosas, como se nos han señalado, pero es un libro de contribuciones que creo que también una de nuestras primeras inquietudes, además de lo que ya señaló muy, muy claramente María Andrea sobre el título y esa paradoja que implica, y sobre el hecho de que obligatoriamente estamos en contribuciones a un universo muy, muy amplio,
es la necesidad que vimos y también la inquietud que teníamos de que no hubiera una obra, digamos, cronológica sobre el periodismo cultural que fue tan central en México. Habíamos detectado que habían muchas monografías, ¿no? Muchos estudiosos dedicados, pues, obviamente a contemporáneos, para empezar, o a las revistas de Octavio Paz, Taller y Barandal, Cuadernos del Valle de México, o a la obra de algún escritor muy metido en la prensa, como Efraín Huerta o José Emilio Pacheco, etcétera, pero sentíamos que había una falta de pues una historia donde se vieran hilos, donde hubiera, digamos, un orden cronológico, pero también temático en el siglo XX. Y en ese sentido, como señalamos en la introducción, María Andrea y yo, pues somos deudores totales del trabajo de Musacchio, que es un trabajo pionero, que es un trabajo que es realmente muy, muy rico en información, muy, muy rico en su variedad, y que va haciendo cierto canon, pero que por supuesto no puede entrar en el detalle suficiente, ¿no? No puede detenerse en las publicaciones ni en los autores como uno querría, pues no es la intención de Musacchio hacerlo. Entonces sentimos que había que repetir de alguna manera esa cronología, pero con algunas entradas, bueno, algunas, aquí son 25, entonces 21 si quitamos las 20, perdón, si quitamos los perfiles, y el texto final que insiste bastante en la materialidad y en la conservación de estos impresos, que también es un tema fundamental y que también es un tema que hace falta volver a él, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros, justo esa era una de nuestras preguntas, preparamos muchas, pero a lo mejor el tiempo se nos comerá. Sureya, no sé si quieras continuar con una pregunta y ahorita yo escojo otra. Claro que sí. Esta perspectiva que parece ir como de lo macro a lo micro y que concluye con el análisis de la materialidad o la apuesta por la conservación de los impresos, hacen que el lector tenga una lectura redonda de la obra en su totalidad, que por supuesto se puede revisar de manera parcelada, de acuerdo con los intereses de los lectores y que tengan interés en un tema específico que se aborde por alguno de los autores. Pero creo que resulta grato para el lector poder trazar ligas entre distintos textos que desde su aproximación específica abordan temáticas que ya en una lectura total de la obra aparecen interconectadas por medio de personajes, de los impresos que surgen en distintas colaboraciones, los grupos que también aparecen en distintas de las contribuciones. Y quisiera saber si esto fue visualizado por ustedes al momento de elegir la temática de los textos y los autores, o fue un giro afortunado que tuvo el libro. Pues yo lo que creo que podría pensar, yo no lo había pensado así, pero eso es lo fascinante de tener pues ojos frescos para leer el libro. Ya como decía Álvaro, nosotros no habíamos pensado en estas cosas que ustedes están señalando y son maravillosas, pero creo que tiene que ver sobre todo con una cuestión de cómo los colaboradores que elegimos para el libro están pensando en los colaboradores del libro, no, permíteme, mi amor. Ustedes disculparán. Los colaboradores estaban pensando en una misma idea del estudio de las publicaciones periódicas, es decir, eran investigadores que no estaban solamente centrados en el texto o no solamente centrados en la parte de la cultura visual,
A pesar de que tenemos algunos textos reeditados, ¿no? Como ya se señalaba el de José Emilio Pacheco, el de Jorge Volpi, el de el propio Sheridan, que bueno, ellos sí pertenecen a otra generación y a otro momento del trabajo con las publicaciones periódicas, pero en términos generales creo que hay muchas coincidencias en ese nivel, ¿no? Por ejemplo, hay muchos colaboradores que pertenecen al seminario Espiral, ¿no? Al seminario permanente de revistas de América Latina, en el que, del que formamos parte nosotros 4, y que justamente ahí también hemos ido diseñando una manera de entrarle a las publicaciones periódicas, ¿no? Entonces también había coincidencias metodológicas por eso, ¿no? Y por otro lado también algo que yo quería mencionar es que mientras hablabas sobre ella pensaba yo en esta diferencia de la lectura extensiva e intensiva, ¿no? ¿Qué significa leer un libro y qué significa leer un texto que apareció en una publicación periódica, ¿no? Normalmente estas prácticas de lectura, que esto también es algo que quisimos evidenciar en los textos, cómo se leían estos textos y cómo los leemos hoy con años o incluso décadas de distancia, ¿no? ¿Qué pasaba en su momento con un lector que estaba, pues digamos, siguiendo una cierta publicación, ¿no? El lector de Taller, el lector de Barandal, de Letras de México, ¿no? El lector del Nacional, el lector de ya sea periódicos o revistas, que pues a lo mejor se saltaba ciertas secciones, no leía la revista o el periódico de principio a fin, no leía todos los números necesariamente, ¿no? A pesar de incluso a veces contar con una suscripción. Y la forma en cómo nos aproximamos a estos objetos hoy, ¿no? Desde la idea de la investigación o de la reconstrucción historiográfica, que es poder verlos en su totalidad, ¿no? Que impone una mirada relativamente artificial sobre esos objetos en términos de la práctica de lectura, ¿no? Eso nos interesaba también ponerlo a dialogar con una noción de cómo construir y cómo leer una historia, tanto de la literatura como de la lectura, a partir de ese factor específicamente de las publicaciones periódicas, ¿no? Y creo que también otro punto importante para nosotros fue justamente que eran demasiadas las ausencias y el proyecto obviamente se iba desbordando, como ustedes pueden ver en la extensión que tiene. Y me gustaría mencionar, antes de dar paso a más preguntas, me gustaría mencionar algunos de los aspectos que quedaron fuera aquí y que se recogen en el siguiente volumen. Sobre todo para que los lectores que se acerquen a las páginas de este primer volumen sepan que no está pensado para ser exhaustivo, ¿no? Y que hay un segundo volumen en preparación que pretende cubrir algunos de los huecos que quedaron aquí, ¿no? Por ejemplo, las revistas del exilio español o las contribuciones que el exilio español trajo a México en términos editoriales fue un punto que no logramos que se quedara completamente apuntalado en este volumen. Es un libro que tiene una carga centralista importante, es decir, la mayor parte de las publicaciones que están mencionadas aquí son publicaciones gestadas y editadas en la Ciudad de México, lo cual tampoco puede considerarse la totalidad de la realidad de la historia del periodismo cultural mexicano. Entonces quisimos volver la vista hacia publicaciones de algunos de los estados o hacia realidades de la edición de publicaciones periódicas de otros estados fuera de la Ciudad de México y que eso fuera también algo que se pusiera sobre la mesa, ¿no? Y también, por ejemplo, nos parecía que había ciertas cuestiones que nos dejaban un poco en un cauce de lo muy ortodoxo de qué se considera una publicación periódica y de estos grupos, ¿no? El Ateneo, por ejemplo, ¿no? O sea, grupos como muy ortodoxos, ¿no? Que no están necesariamente dialogando con muchas otras circunstancias que sucedían en los límites, ¿no? O que sucedieron dentro de lo más marginal. Y en ese sentido, por ejemplo, en esta ocasión tenemos también, volvimos la vista hacia publicaciones contraculturales, ¿no? O subterráneas, por no usar el término de contracultura, que es muy, muy complicado, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas alteridades editoriales? Cómo se fue tejiendo también el periodismo cultural desde las mujeres que empezaron a ganar espacios ahí y que empezaron a publicar las primeras publicaciones feministas, por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos a hacer algo en ese sentido y yo quisiera devolverles a ustedes una pregunta en relación con el lector, ¿no? En este segundo volumen hay un texto sobre el periodismo digital, específicamente cómo el lector puede hacer comentarios
¿no? Puede incluir comentarios al momento de leer una publicación digital, ¿no? E interactuar como escritor, ¿no? A su vez, como escritor de la realidad que está viviendo, ¿no? En ese momento. Y a mí me gustaría devolverles un poco la pregunta en relación con eso. ¿Cómo ven ustedes esta dimensión de la historia de la lectura vista desde el periodismo, la figura del lector, la evolución de las prácticas de lectura, pensando que, por ejemplo, las publicaciones periódicas ofrecen contextos de lectura distintos a los del libro, ¿no? ¿Cuántas veces no se publicaron fragmentos que luego constituirían poemarios o libros de crónica o libros de ensayo, ¿no? ¿Cuántas veces no fueron espacios para primicias de novelas que después se leyeron in extenso en libros, ¿no? O muchas veces un mismo texto que se acondicionaba con un contexto de lectura tanto visual como textual en el ambiente específico de una publicación y que luego se reeditaba en otra con otro ambiente editorial completamente diferente, ¿no? Cosas que son de la naturaleza propia del periodismo. Entonces, bueno, yo les devuelvo un poco ese comentario a ustedes y les devuelvo también la palabra. Ay, muchas gracias María Andrea. Álvaro, bueno, empiezo yo si quieres, Surya, y ahorita continuamos. Yo creo que es un movimiento increíble que vamos viendo al final del volumen, un poco la transformación del lector por un lado, pero la transformación de los espacios desde los cuales el periodismo cultural empieza a construirse en otra época, ¿no? Porque creo que por un lado tiene que ver con lo que dices, María Andrea, con cómo la interacción se vuelve cada vez más activa, hay una participación continua y además los tiempos se hacen más cortos y entonces esas interacciones que quizá en otros momentos eran más prolongadas, ahora son casi instantáneas, ¿no? Y vivimos muy mediados por esa inmediatez y por esa relación con el tiempo estrecho. Pero también creo que es muy interesante y me parece que esa parte es un poco también lo que Sandro Cohen anticipa en su capítulo hasta 2003, más o menos, ¿no? Esta otra posibilidad de un periodismo y de una profundidad de lectura distinta, ¿no? Donde empiezan a interactuar otros actores, digamos, en este campo del periodismo. Las noticias provienen ya de muchos espacios, ¿no? Ya no es estos agentes, el periodista, el reporter, que estaban como muy claros en un momento, al inicio del siglo quizá, en la primera mitad, de pronto se transforman y empiezan a ser ocupadas y, digamos, jugadas incluso, ¿no? Como una forma de juego y de interacción azarosa por los lectores. Entonces, me parece que es muy rico y muy complejo también la posibilidad de que haya tantos desplazamientos, tanto en los agentes como en los formatos y los soportes, ¿no? Eso, por supuesto, que involucra nuevas prácticas de lectura, nuevas relaciones en esto que mencionaba sobre la lectura, digamos, más puntual, más extensiva, y la lectura intensiva, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta abierta, ¿no? Me parece que es una pregunta muy provocadora para seguir pensándonos como lectores y como agentes noticiosos que seguimos capturando y coparticipando con este periodismo cultural en constante, digamos, transformación, ¿no? Surya, no sé si quieras continuar. Sí, claro que sí. Algo que me gustó mucho del libro es que se va viendo cómo se desarrollaron dinámicas dentro de la prensa, no solamente a partir de los grupos y cómo se conformaban las revistas o cómo se leían las revistas, sino a veces figuras y problemáticas que ya no nos son tan cotidianas. Maneras de leer que ya no nos son tan cotidianas, porque ahora mucho de lo que leemos se lee en digital. La mayoría de las revistas académicas, por ejemplo, ya tienen esa salida digital para su mejor distribución. Hay muchos suplementos también que se imprimen
pero también se distribuyen más en línea. Entonces ya hay mucha lectura en línea que ya nos hace guardar cierta distancia con el impreso, y que leer estas contribuciones en Constancia de la Fugacidad nos hace recordar tiempos que todavía no nos tocaron de acudir al kiosco de ver, y que todavía siguen vigentes, pero que están conviviendo con otras dinámicas. Y que es interesante ver algunos textos como el de Andrea, por ejemplo, que está hablando de nuevas legibilidades en un momento en el que también ya se han superado esas legibilidades, porque también el diseño avanza mucho, ya hay cuestiones audiovisuales que se incluyen en los diseños en otros medios digitales que no se habrían concebido en esa época. Pero otra cosa que me gustó también bastante del libro, y desde la propia lectura del libro, que en este caso no sería de las revistas que están protagonizando, o los medios impresos que están protagonizando, sino de la propia materialidad del libro, que incluye estas hermosas postales que hacen como si fuera una extensión del libro, que la lectura del libro casi siempre pues es mucho más pausada, más somera, no circula tanto como los medios impresos, no circula tanto ahora como todo lo que se presenta en medios digitales. Pero con estas postales, que además son desprendibles y que pueden circular, y que la postal se hizo para circular, me llama mucho la atención, y quisiera saber cómo es que tomaron esa decisión de mostrar las cubiertas de algunas de las revistas que protagonizan el libro, y hacerlas postal, que es un objeto que se hizo para interpelar a otro, para enviar, para moverse, para circular, y que hacen este libro también bastante dinámico. Perdón, tomo la palabra y ahorita se la paso a María Andrea, sobre todo en este asunto de las postales. Yo nada más diría sobre lo que comentaban que me parece un tema fascinante, y del que se debería de hablar más, porque estamos viviendo una transformación extraordinaria, efectivamente, donde conviven todavía lo impreso y el papel con cierta centralidad, pero con muchísimas otras formas de periodismo cultural que implican, como decía Andrea, incluso que uno sea el productor ahora de los signos y de la información. Entonces es verdaderamente fascinante. Yo diría que en ese sentido, pensando también en lo que preguntaba Sureya de que si nosotros teníamos presentes todas las conexiones que se iban a hacer y que son visibles, entre otras cosas, en el índice onomástico, ¿no? Donde cuando vimos eso por primera vez entendimos, pues este autor aparece en 5 de textos de distintos periodos, y eso le da otra riqueza y siempre insistimos en que hubiera un índice onomástico, ¿no? Nos parecía una de las cosas importantes para que fuera una obra también de consulta, pero estoy pensando en que pues hoy en día, por ejemplo, el cambio radical en la lectura es que tenemos hipervínculos adentro del cuerpo de texto, ni siquiera en las notas al pie, y eso implica, en el sentido de la lectura extensiva, aunque también podría llamarse lectura distraída, yo creo, porque te saca a otro lugar, pues tenemos una cantidad de capas ahí y de niveles en horizontal, ¿no? En un mismo scroll. Pero le paso la palabra a María Andrea sobre las postales, porque creo que sí es un detalle no menor. Sí, antes de decir lo de las postales, justamente en relación con esto que dices de los modos de lectura, ¿no? De pronto uno piensa que la hipertextualidad como modo de lectura es una forma de leer que surgió a partir justamente del contexto digital, ¿no? Y de lo que hicieron posible justo los hipervínculos tal como los vemos y los conocemos en el contexto digital. Pero, por ejemplo, cosa que es cierta, pero la lectura de un periódico, ¿no? De un periódico en esta cuestión de que ahora siga usted para acá, o de las gacetas, ¿no? Y tenías que pasar a la página 23, ¿no? Para poder continuar la lectura, y al mismo tiempo había otra columna de otro texto, ¿no? En donde seguía un tema diferente. Pues también de alguna manera ya era un modo de leer,
discontinuo, ¿no? Fragmentario, en donde para poder tú continuar con el texto te ibas hacia otro lugar, ¿no? Entonces, es también bien interesante ver qué pasa con los antecedentes de algunas cosas que sentimos que son parte del contexto digital y que tienen una vinculación también en el periodismo impreso, ¿no? Por ejemplo, hace rato mencionábamos esta posibilidad de que los lectores puedan interactuar en las publicaciones actuales, ¿no? En digitales, poniendo un comentario en ese instante, ¿no? Que incluso, y luego viene otro lector que además dialoga con ese lector y le dice, no, tú estás muy mal, ¿no? O este tipo de dinámicas que se generan de diálogo entre lectores, ya sean constructivas o no tan constructivas. Pero, por ejemplo, pienso en todas las publicaciones que se construyeron a partir de la posibilidad de cartas de los lectores, ¿no? Esas secciones, porque además no nada más era, bueno, pues si recibimos ahí, filtramos luego la información, ¿no? Sino que muchas veces eran esos también espacios de sociabilidad, ¿no? Que se construían a partir del periodismo y que fue algo que también nosotros quisimos poner en el centro, como justamente las publicaciones periódicas son espacios de construcción de sociabilidades múltiples, ¿no? Justo ya hace unos momentos mencionábamos su carácter colectivo, ¿no? Y ahí es claro, ¿no? También cómo se daban muchos niveles de sociabilidad, pero también esta otra parte es muy interesante, ¿no? Cómo los lectores podían mandar preguntas, hacer observaciones sobre las publicaciones, corregir a los autores o a los editores de pronto, ¿no? Compartir ciertas cosas, ¿no? Pienso en algunas revistas en donde, bueno, pues sí, se hablaba sobre el cuidado de las plantas y los lectores, o más bien las lectoras, decían, bueno, pues sí, yo cuido las plantas así, y se generaban esos circuitos en muchos momentos en los que los espacios de lo impreso fueron tan vinculantes, ¿no? Tan vinculantes en muchos niveles. Y bueno, el asunto de las postales fue, nosotros queríamos que hubiera una dimensión visual importante en el libro, ¿no? Justamente, no sabíamos cómo cristalizarlo en términos prácticos y la idea y la concreción la idea y la concreción de la idea fue de Yael Coronel. Ella es diseñadora del Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Yael nos hizo un par de propuestas de cómo podían tener salida estas imágenes. Nosotros habíamos pensado en algo muy elemental, habíamos pensado en una separata, ¿no? En una separata de imágenes que pudiéramos poner a la mitad del libro, por ejemplo, para no complicar el asunto de tener imágenes a color y en blanco y negro. Y ella fue quien realmente nos dio esta solución mucho más creativa, mucho más apelativa. Ahora, debemos ofrecerle una disculpa a todos los lectores que tengan en sus manos el libro, porque por razones ajenas a nosotros y al Departamento de Publicaciones, hay una errata que hace que desmerezcan estas postales, lamentablemente, porque están impresas, en vez de tener el crédito de la imagen, están volteadas una con otra, ¿no? Lo que se hizo fue, quienes tengan la posibilidad de tener el ejemplar en sus manos y comprar el libro, es añadir un sobrecito con las imágenes, con las postales bien impresas, ¿no? Fue un asunto, lamentablemente, que no quedó en nuestras manos, pero queríamos que tuviera ese detalle, es decir, que hubiera un momento en el que también se dejara ver cómo las cubiertas han sido todo este repertorio maravilloso, y justamente a partir de ahí ya él nos dio esta idea, ¿no? Quizás sobre esto podríamos solo añadir como la maravillosa ilustración que tenemos en la portada, que también era parte de nuestras preguntas, porque creo que es una ilustración de Víctor Solís, una imagen fantástica sobre la navegación y las cartografías de papel. Y parecería que en las revistas, digamos, llevan una dirección y nos conducen a nuevos territorios, ¿no? Entonces, justo, no sé si quieran comentar algo sobre la ilustración. Pues creo que lo que tú dijiste ya es muy bonito, que nos llevan a una expedición. Es fantástico eso. Yo diría nada más que de esta portada algo que llama la atención es la forma del libro, paradójicamente, que tienen muchas revistas y cómo están aquí representadas. Hay un fondo de papel y de periódicos mezclados,
pero las que están cruzadas, digamos, por esta flecha, pues tienen también forma de libro, ¿no? Entonces, como muchísimas revistas importantísimas del siglo XX, yo diría que sobre todo las literarias, tenían la forma del libro, pero la secuencia, la colectividad, el diseño editorial, etcétera, de la revista, y esa es una fusión muy interesante que pues es un tema también muy amplio y que mezcla también un poco, que muestra, perdón, la fusión y la comunicación constante que hay entre libro y revista, y en países como México además es realmente muy rico y muy abundante. Eso se materializa, por ejemplo, aquí directamente en un texto como el de José Emilio Pacheco sobre una revista que se publicó en su columna de Proceso y que aquí vuelve a su forma de libro, ¿no? Y aquí yo también agregaría nada más un detallito, y es que muchas revistas fundaron o se convirtieron en casas editoriales. Eso es un asunto determinante de la historia de la edición del siglo XX, como, por ejemplo, ediciones de Horizonte, ¿no? O ediciones de Ulises, o, por ejemplo, la editorial o las ediciones que se derivaban del Corno Emplumado, ¿no? Letras de México, que también tenía casa editorial, Vuelta, claro. Entonces, es bien interesante también hacer un estudio que no está incluido en el libro, ¿no? Pero también es uno de esos puntos que quedan ahí pendientes, sobre esa dinámica de interacción entre cómo se van gestando proyectos bibliográficos a partir de proyectos hemerográficos, ¿no? ¿Qué se publica en libro y qué se publica en una revista? O cómo se conforman las colecciones bibliográficas a partir de estas casas editoriales derivadas de revistas, ¿no? Eso también es bien, bien, bien interesante. Creo que tenemos poquito tiempo para que hagan algún comentario final y dejemos tantito de interacción al público, ya que hablamos de cómo se puede interactuar en estas interfaces digitales ahora. Sí, si quieren dejarnos sus preguntas, es un gran momento. Nos encantará conversar con los coordinadores, discutir lo que nos quieran decir. No sé, Soraya, si tú quieras mencionar alguna otra de nuestra lista de preguntas. Sí, me parece que por tiempo ya no alcanzaríamos a cuestionar mucho más, pero algo que me gustó bastante del libro es el diálogo con algunas ausencias, porque algunos colaboradores desafortunadamente ya no pudieron seguir el proceso editorial, que es el caso de Cohen, el caso de Curiel. Y creo que es muy interesante cómo, a pesar de todo, trabajaron con estas ausencias para hacer sus voces tan presentes dentro de la lógica del libro, que es algo que debe celebrarse definitivamente. Parte del proceso de este libro fue hecho en la pandemia, durante la pandemia, y justamente creo que mucho de eso también está de alguna manera implícitamente ahí, ¿no? Lamentablemente justamente tenemos el caso de estos dos autores que no lograron seguir el proceso editorial completo, y que fue complicado, porque también eso habla sobre cómo editar un libro y cómo publicar un texto. Por ejemplo, en el caso del texto de Fernando Curiel, era un texto que se salía un poco en términos de estilo del resto de los textos, pero ya no había forma de dialogarlo con el autor, ¿no? Y de trabajarlo con el autor. Entonces quedaron en nuestras manos varias decisiones que fueron, pues, de pronto difíciles de tomar, pero que tuvieron que ver sobre todo con respetar lo que el autor había querido expresar, como lo había querido expresar. Fue todo un tema en relación también con esas ausencias. Sí, y en el caso de Sandro Cohen, pues en realidad estábamos esperando una ampliación de lo que
él estaba trabajando en una ampliación que pudiera actualizar, digamos, porque habla de auge y decadencia de los suplementos culturales a partir de los 70s y cómo atraviesan el golpe Excelsior, y él iba a trabajar esta cuestión llegando hacia, pues más hacia nuestra época. Lamentablemente, pues no pudimos contar con él, lo perdimos en la pandemia, y también, pues obviamente que tenían que quedarse esos autores, pasara lo que pasara, también como homenaje. Y en el caso de Curiel y de Cohen, especialmente porque han sido grandes contribuidores también con otros textos, otros trabajos, índices, etcétera. Incluso Cohen ha hecho manuales de escritura, de redacción. Han sido grandes contribuidores a este tipo de historias, ¿no? Bueno, creo que podemos cerrar esta mesa. No sé si quieran decir un comentario final. Bueno, yo quisiera solo felicitarles mucho, muy felizmente, alegremente, de una labor que efectivamente, como mencionaban, se hizo atravesando un proceso de pandemia que involucró otro tipo de comunicación, otro tipo de lectura. Yo creo que muchos hemos coincidido en que cambiaron nuestras prácticas de lectura durante ese periodo. Eso que significaban los espacios de sociabilidad que señalaba María Andrea también se transformó. Entonces, creo que esto fue en sí mismo un proceso muy distinto quizá de editar y coordinar en otras condiciones. Así que muchas felicidades. Gracias también por todas sus gestiones para que esto naciera, y esperamos con mucho cariño y mucho entusiasmo el siguiente volumen. Pues muchas gracias a los cuatro por este ameno conversatorio. La verdad es que fue muy interesante escucharlos y sin duda es algo que invita a la lectura de la obra y la adquisición por esta parte que dijeron de la materialidad, ¿no? Ese plus que tiene tanto el diseño como las postales. Entonces, creo que es una presentación que invita a la lectura y a la adquisición de la obra. Muchas gracias por su participación, Andrea, María Andrea, Álvaro, Surella. También agradecemos al público que hoy nos acompañó en esta transmisión. Los invitamos a adquirir el libro. Va a estar en venta en la librería Ignacio Osorio, que está en el entrepiso de la Biblioteca Nacional de México. Hay algunos descuentos para la comunidad UNAM, así que traigan su credencial para que puedan adquirirlo con un descuento. Y también los quiero aprovechar yo para hacer un anuncio, invitarlos a la siguiente sesión de Ratones de Biblioteca. El invitado es el maestro Margarito Arciniega y presentará la charla La violencia ácida en la 4T, estudios de la prensa en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, porque estamos en el periodo de la conmemoración de este día. Así que espero que nos acompañen el próximo jueves 7 de diciembre a las 18 horas. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias al público que nos acompañó y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.